A continuación, en primer plano, primera emisión. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido informativo. Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Las noticias en primer plano. La Amazonía al día. Temas de actualidad y deportes. La verdad por sobre todas las cosas. A continuación, las noticias en primer plano. Por Digital TV, Canal 28. Y la Radio Amazónica, 100.1. Bienvenidos. Con el auspicio de Alcaldía del Cantón Logroño, Melina Barahona, alcaldesa. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, buenos días Ecuador, buenos días querida Amazonía. Ya estamos aquí listos para un nuevo encuentro informativo, cada vez más cerca de la Navidad. Estamos ya hoy en el día martes, sí, martes, estamos ya listos para compartir este día, martes 23 de diciembre 2025. Nos quedan únicamente el día de hoy y mañana, que es ya 24, para dar la bienvenida a la Navidad y por supuesto compartir este feriado, porque hay feriado, ¿no? Hay feriado el día de la Navidad. El jueves, concretamente 25, es día feriado. El viernes 26 será un día normal de trabajo, de retorno a las actividades. No hay allí un puente vacacional para aprovechar el feriado como se acostumbra a hacer en Ecuador. Más bien la próxima semana será así, ¿verdad? Cuando el mismo jueves es 1 de enero y el viernes hay un puente vacacional que es 2 de enero, 3 y 4, sábado y domingo, para regresar luego al trabajo el día lunes 5 de enero. Así están las cosas, amigos. Saludos cordiales. Los estudiantes tendrán entre hoy y mañana sus últimos días de actividades académicas, educativas, porque ya se va, en este caso, finalizando lo que se señala como del primer trimestre, nomás, ¿no? ¿Sí? ¿Primer trimestre o segundo trimestre? Diciembre. A ver, comenzamos en primer trimestre nomás, claro, primer trimestre, sí, está bien. Ok, bueno, los chicos, esperamos que les haya ido muy bien en las actividades educativas, en los exámenes primeros del trimestre que ya está cerrándose, y que vayan tranquilitos a la Navidad, vayan tranquilitos a la actividad de lo que es ya el tema de sus vacaciones, Navidad y fin de año. Entonces vamos a iniciar ya el informativo, una mañana con un sol radiante, un sol intenso en esta mañana. Amigos, esperamos tener el audio muy bien. En cuanto al micrófono se refiere, hemos tenido en la mañana de hoy este problema, por eso estamos a esta hora saludándoles y esperamos que este inconveniente esté superado y tengamos la señal del audio en perfectas condiciones, ¿sí? Si hay alguna novedad, por favor, confírmenos, escríbanos, envíenos un mensajito, háganos llegar indicando cómo está el tema del audio, que el día de ayer pues tenía alguna dificultad y hoy también hemos tenido al inicio de la programación, al lanzar la programación también algún problema en este sentido, pero esperamos que ya esté superado. Bueno,
Vamos con la información directamente. Hay temas muy sensibles que se están dando en el país y también en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Vamos a tomar una nota de Exprésate Morona Santiago para dar a conocer sobre una situación muy delicada que vive en estos momentos la ciudad de Macas y la provincia de Morona Santiago. Es que el puente recién entregado, o los puentes, porque son dos, uno bien grande, otro pequeñito, y bueno, la habilitación que se hizo de la vía en el río Upano está en este momento con alguna situación de destrucción de los muros de contención. Recuerdan ustedes que en el primer, en este caso, incremento del caudal del río Upano, ya se hundió uno de los muros de protección. Pues cada vez está peor, y esto tiene que repararlo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, conforme lo ha dado a conocer el director de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Transporte de nuestra provincia. El ingeniero Edgar Vallejo es el director provincial del MTOP, conforme lo llamábamos, ¿no es cierto? El Ministerio de Infraestructura y Transporte se llama ahora. Bueno, cada vez les cambian los nombres. Lo cierto es que en declaraciones él da a conocer que en efecto no es que en estos días ocurrió el hundimiento y la destrucción de estos muros, de este muro de protección que está en pleno centro del puente más largo. Ustedes se han de percatar cuando cruzan el puente del río Upano, la parte estructural metálica más larga, el puente más largo, de 195 metros más o menos desde este puente, pues ahí hay dificultades porque el muro de contención tiene problemas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver esta nota en donde el ingeniero Edgar Vallejo, director provincial del Ministerio de Infraestructura y Transporte, da a conocer, y realmente ya muchos habían vaticinado, llamémoslo así, habían anticipado, y claro, los periodistas que hemos recorrido el río por todos estos años y vemos la situación que tiene el río, la fuerza que trae la madre naturaleza, claro que contra la madre naturaleza es imposible luchar, pero ya preveíamos que en la primera de Bastos iba a pasar algo, o con la carretera que se construyó, porque la idea que todos teníamos era de que se construya un puente totalmente largo de punta a punta, pero nos construyeron un puente de 195 metros, luego otro puente pequeño de 30 o 40 metros desde este, y luego nos construyeron alcantarillas, nos construyeron pasos de agua, llamémosle así, y se construyó la vía asfaltada con un muro alzado para igualar al puente, y eso fue todo. Entonces, apenas vimos cómo iba configurándose la obra. A ver, hay tres puentes, ¿no? Tres puentes hay. El primero, que es el más largo, de 195 metros, el otro tiene unos entre 20 y 30 metros, y el otro sí tiene un poquito más de distancia, entendemos que estará en unos 80 metros tal vez. Bueno, son tres puentes, pero en el primero, en el de la infraestructura, porque los otros son de concreto, de cemento armado, de estructura de cemento. Entonces, ¿qué pasa? Que la estructura metálica es en donde está esta falla. Veamos más bien con imágenes y el informe que se presenta sobre esto desde la Dirección Provincial que es responsable del transporte en nuestra provincia. Ejército, para proteger al puente de 195 metros sobre el río Upano, colapsó durante esta última semana en la vía Macas-Puyo. El director provincial del Ministerio de Infraestructura y Transporte en Morona, Santiago, expresó que la contratista tiene la obligación de proceder con la reparación correspondiente. Sí, justamente existe un fallo netamente del muro de protección, el cual
se encuentra aguas abajo del río Upano, en el puente de 195 metros. Justamente en días anteriores tuvimos la visita del representante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, conjuntamente con el diseñador estructural de este puente, con el ingeniero Romo, en el cual se pudo netamente evaluar, verificar el colapso que existe, en el cual nosotros como Ministerio de Infraestructura y Transporte tenemos un contrato aún vigente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en el cual, mientras no exista la suscripción del acta de recepción definitiva, ellos tienden a ser responsables y hacer las reparaciones integrales de las estructuras que están presentando fallos. Como podrán ustedes visualizar, hoy en día se ha retirado toda lo que es la señalización vertical de ese tramo, con el objetivo netamente de mejorar ese tipo de señalización acorde a la normativa, acorde a las especificaciones técnicas, en el cual va a ser entregado a entera satisfacción de nuestra entidad como Ministerio de Infraestructura y Transporte. Al igual con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, conjuntamente con Fiscalización, nosotros hemos realizado un cronograma en el cual el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tendrá nuevamente que entrar con una cuadrilla a hacer todas estas reparaciones. Y una de estas reparaciones es netamente la reparación integral de este muro de contención. Además de ello, se va a hacer una protección de estos muros para que en futuros eventos netamente no tiendan a ser afectados y generarse un colapso. Entonces, los márgenes, los muros de protección que fueron diseñados netamente han trabajado en su diseño, quiera que no, como es una protección a un puente, siempre están expuestos a situaciones agresivas. Una de las situaciones agresivas del Upano es directamente las líneas de corriente que apuntan de forma directa a los muros y están generando un socavón por el cual tienden a generarse un fallo. Pero a partir de esta visita, conjuntamente inspección en territorio, se pudo evaluar y se va a hacer mejoras. Todas estas mejoras van a ser realizadas a costo de la contratista, que es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Los ciudadanos comentan, ¿cómo es posible que se destruya parcialmente este muro de contención cuando estamos todavía en etapa de verano? Si bien ha llovido un poco, el caudal del río ha sido bastante bajo. ¿Cómo es posible que se destruya aún con condiciones pequeñas, digamos, de caudal? Bueno, la alerta en realidad del fracaso de la sección del muro de protección se vino días atrás. Entonces, quiera que no, en unas precipitaciones altas, caudal alto, fue que se generó netamente la fisura y el colapso de esta sección del muro. Hoy en día, como tenemos el estiaje bajo, podemos nosotros visualizar netamente el colapso de los muros, y es por ello que la gente puede visualizar y genera un poco de malestar o incertidumbre, en la cual más bien nosotros como Ministerio de Infraestructura estamos al pendiente de ello y estamos viendo el mecanismo, y se va a generar netamente la solución mediante la reparación integral de los muros. La ciudadanía también observa que el caudal del río Upano ahora va por debajo del puente grande de 195 metros. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo están esos trabajos de encauzamiento, ingeniero? Justamente en reuniones que se han mantenido tanto con las instituciones de prefectura como el municipio de acá del Cantón Morona, justamente se ha solicitado que se realice la extracción minera por parte de todo el ámbito privado que tenemos nosotros en la parte aguas abajo del río Upano, del puente. Entonces, todo ese contingente netamente de la parte privada, poder realizar la extracción de material pétreo en franjas que se encuentran bajo lo que es los vanos de los puentes,
con ello para poder generar un mejor encauce y tender a dar el flujo por el eje de los vanos de los puentes. Todos los que somos conocedores netamente del río Pano sabemos que es muy cambiante en su caudal. Entonces, hoy está bajo el puente de 195, quizás en una precipitación mayor en los próximos días pueda cambiar el caudal hacia el puente colgante. Entonces, quiera que no, siempre va a estar en tránsito por estos tres puentes. Entonces, es un flujo netamente cambiante en el cual nosotros en la planificación de intervenciones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército queremos hacer obras netamente para poder direccionar y que los caudales netamente vayan en una forma más definida y distribuida a los tres vanos de los puentes, tanto del puente colgante como los dos vanos del puente de 195. Bueno, aspiramos a que realmente se digan las cosas claras, que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas hable clara y abiertamente sobre esta situación del puente, porque no hemos tenido un incremento de caudal como aquellos tiempos cuando nos quedábamos sin vía, sin paso hacia Sevilla. Los niveles de crecimiento del río no han sido muy altos, han sido moderados, ¿sí? Pero han habido momentos en el que el incremento del caudal del río Pano ha sido muy alto y ustedes han visto las consecuencias que ha provocado el arrastre de materiales pétreos, piedra, arena, restos de árboles, en fin, un mundo de cosas. No olvidemos que arriba, aguas arriba del río, a la altura del cruce con el río Sangay o el río Volcán, hay una situación natural que contamina el río primero. Por eso es que el río ya nunca volvió a tener aquel color natural que tenía y más bien llega con un color bastante oscuro, y es que las aguas del río Volcán con las aguas del río Pano se unen, aguas arriba, y se contamina el río. Se contamina el río con material volcánico, que es lo que en realidad está sucediendo. Y cuando el material volcánico es grande, la erupción del volcán se da en términos de que impide el paso del agua del río Pano, porque al fusionarse, prácticamente hablemos de material piroclástico, lava, material incandescente, que se cruza con el río Pano, se provoca allí una especie de dique en donde el material volcánico no le permite a las aguas seguir su cauce. ¿Y qué pasa? Que se forma un dique, un represamiento de agua. Y cuando el agua, en cambio, se acumula y tiene tanta fuerza que destruye prácticamente este material volcánico y viene con una fuerza pero impresionante. Ahí es cuando hemos tenido dificultades con el paso hacia Sevilla. Y Dios no lo permita, ojalá que las cosas no se nos compliquen, pero una acrecentada de este nivel va a traer consecuencias graves, tal y como se ve, las características con las que está. Primero, al fondo, en el lado del río, aguas abajo, margen izquierda, aguas abajo, en la parte de Sevilla, vía Santa Ana, allí inclusive esa montaña, sí, que está allí donde hay construcciones arriba, previo a llegar al puente, aguas abajo, digo, margen izquierda, ya colapsó una parte de esta montaña, de este cerro, digamos, ¿no? De esta forma natural de controlar el río. El río se ha ido contra esta base y se ha comido parte de la montaña. Y el río lo que está haciendo es cogiendo las dos márgenes, margen izquierda, margen derecha, aguas abajo, para evitar, porque el material que baja ya, material
residuos de todo tipo de materiales, se colocan en el centro y cada vez eso va aumenta y no permite pues, que el río venga por la mitad, por su cauce, sino que se abre y entonces provoca problemas a los costados. Por eso es que en determinados momentos, cuando ha habido crecimiento del caudal, incremento del caudal, las aguas han ido por el puente del río Jurumbaino, margen derecha, aguas abajo del río, y ha socavado la montaña también. Ha socavado la montaña de la parte derecha, en cambio, también. Las dos montañas están socavadas y el río evita ir por los puentes, por la mitad del puente. Claro que va agua, indudablemente, pero cuando hay crecimiento, el río tiende a abrirse a los costados. Tienen que actuar las autoridades. Tienen que actuar. Hubo una rueda de prensa, no sé si más adelante la vamos a tener ya. Hubo una rueda de prensa en la que al gobernador se le preguntó sobre el tema del hundimiento de este muro de contención en el nuevo puente. Y el gobernador dijo, y ya vamos a ver si podemos tener esa información, y el gobernador dijo que no estaba informado del tema, que iba a visitar el sitio para saber en qué medida el daño que se ha provocado es grande y tomar acciones inmediatas. Pero hasta el momento, naranjas, no ha habido un pronunciamiento de la gobernación en este contexto. Esperemos que se dé un pronunciamiento porque esta es una alerta, es un llamado de atención lo que ha pasado. Se hundió, se destruyó. No sé si puede ponerle esa imagen inicial en donde se ve el muro que está totalmente hundido, destruido ya. Y sin que haya habido un incremento así que digamos fuerte, ¿no? Hace algunas semanas, quizás más de un mes, diríamos. De este muro de protección. Ahí cógele un poquito antes, por favor. Un poquito antes la imagen. Mire, ese es un muro de contención que va a seguir destruyéndose. Y al parecer no tiene una base sólida. Miren, ustedes pueden ver las imágenes. Si les regreso un poquito más, usted ve las imágenes y uno ve que está más frágil que aquellos muros que se construyeron. ¿Se acuerda usted de tipo relleno que se hizo a los costados del río, que todavía tenemos algún material por ahí, aunque ya está enterrado por la gran cantidad de material pétreo que se ha acumulado en el río? Pero se construyeron muros, ¿se acuerdan? En la administración, entiendo, de la gobernación, me parece que fue que tuvo, en este caso, ahí podemos tener, sí, ahí podemos dejar. Mire, y va a seguir destruyéndose. El agua viene, filtra y se destruye. A momentos uno piensa y dice, no necesita fuerza ahí. Si no hay bases, si no hay raíces, si no hay, ¿cómo se llama?, cimentación abajo, que sostenga ese muro. Obvio, el agua simplemente llega, humedece, se filtra bajo el muro y se destruye. Y así va a continuar destruyéndose. ¿Cuántos metros estarán ahí? Ya hubo otros metros que se dio en una primera instancia, apenas inauguró el puente, ya se hundió parte de aquello. Eso está enterrado, otra parte está enterrado porque se colocó material. Usted ve al principio de donde comienza el muro, más o menos, y está destruido. Ahí se tapó ya con material pétreo. Se rellenó de piedras y esa fue la solución que le dieron al primer tramo que se llevó de este muro. Espero que no vayan a poner de nuevo, echar piedras y material pétreo a esos residuos de muro que están ahí y ya está solucionado, porque se supone que este muro divide el agua para que no toda el agua vaya sobre un lado margen izquierdo, vía Sevilla, ¿no? Parte de Sevilla, lado izquierdo, aguas abajo del río, y se divida para los dos costados. Pero si se come el muro, pues obvio no va a haber ningún sentido, y este muro tiene
muchísimos metros de largo. Pasa bajo el puente, ¿ah? Pasa bajo el puente y se va a unos, ¿cuántos metros serán, pues, ah? Bueno, les ofrecemos hacer imágenes de esto, porque aguas abajo continúa, baja, pasa este muro, está por debajo del río y pasa al otro lado, en algunos metros, por lo menos unos 100 metros mínimo al otro lado también, tiene este muro para encauzar el río. Y mire cómo se está destruyendo. Necesitamos que las autoridades inmediatamente se pongan a trabajar en este tema, que revisen los informes del fiscalizador de la obra. ¿Quién estaba de fiscalizador de la obra? ¿Quién estaba de administración del contrato? Vamos, hay que trabajar. Se contrató una fiscalización. ¿Dónde está el informe de fiscalización sobre la calidad de este trabajo? Es cierto, no se ha firmado, como dice el director del Ministerio de Transportes, que no se ha firmado un acta de entrega-recepción de finiquito sobre esta obra, y que hay que esperar, no sé si son, no recuerdo bien, pero me parece que son 2 años, hay que esperar 2 años para que se firme esta entrega, ya cuando no haya dificultades y haya por lo menos una garantía del trabajo que se ha hecho. Entonces, ipso facto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tendrá que solucionar esto. ¿Cómo lo va a solucionar? Fundiendo sobre el río de nuevo un muro sin bases, sin la cimentación respectiva. Autoridades, estamos a tiempo. Hay que buscar la forma de remediar la situación. Ya la obra está hecha, mal, bien, como sea, pero hay que ver el informe del fiscalizador, el informe del administrador de contrato. Se canceló todo ya al Cuerpo de Ingenieros. Entiendo que no se le ha cancelado todo, hay un remanente que está por entregarse. Entonces, si no se ha cumplido con el trabajo, si el informe de fiscalización no es el correcto y la obra no se ha hecho bien, pues no puede entregarse el saldo que tienen que pagar por ahí al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Digo yo, es aplicando simplemente la lógica, porque luego vamos a tener dificultades cuando el río ya en realidad incremente su caudal y tengamos ese problema de desfogue de aguas del que les estaba hablando, que se forma un dique, se acumula el agua, desfoga el agua y se viene cargando todo y se lleva todo. Entonces ahí vamos a tener problemas. Y eso no tardará en venir. Simplemente no es cuestión de que llueva necesariamente, ¿no? Ustedes han visto de que no ha sido necesario a veces que llueva, sino que el agua se va acumulando, por más pequeño que sea el nivel de agua del caudal del río. Si el río Volcán se cruza con material incandescente, lava que conocemos nosotros, y baja hasta las riberas y se cruza con el río Pano y le bloquea, y esas aguas se van acumulando con el tiempo. ¿Qué tiempo será? No sé, una semana, 15 días, un mes. El agua se forma un dique inmenso, un espejo, una laguna inmensa, y cuando esto revienta, explota, hay un desfogue de aguas que sin necesidad de que haya una tempestad, crece el caudal del río y nos causa problemas. Dios quiera que no sea así. Dios no lo permita. Porque otra vez volver a tener problemas de cierre de la vía hacia Sevilla después de haber invertido semejante cantidad de millones de dólares, alrededor de 18, 19 millones de dólares, no tiene sentido, ¿no? Sería realmente fatal. Esperemos que las autoridades den oídos a algunas alarmas que se han encendido allí en el río Pano, porque los costados del río Pano, como digo, las montañas que están a los dos lados, margen izquierda y margen derecha, aguas abajo. La una está junto al puente del río Copueno, y la otra está al final del puente antiguo, ¿no? En esa montaña donde hay construcciones, ya para la parte de Sevilla, también ya se han venido abajo parte de la montaña. 2 lugares tan críticos en esa montaña. Y ya cuando socavó la montaña el río, ay mamá, vuelva a crecer el incremento del caudal y se fue contra la montaña y vamos a tener problemas. Ya no estamos hablando de los puentes, ¿ah?
estamos hablando de las montañas de los costados, porque el material pétreo sigue acumulándose en la mitad del cauce y el agua ya no va en su mayor parte, porque puede ir algo de agua, pero ya en su mayor parte ya no va. Busca los lados, los costados. Bueno, esperamos haber sido claros en este sentido, esperando respuestas de las autoridades y también actuación inmediata, porque hay que determinar responsabilidades, si hay que sancionar, háganlo, si hay que remediar inmediatamente, ipso facto. No esperemos que colapse la situación y ahí recién reaccionar con medidas de remediación. No lo esperen. Apunten esta fecha. Hoy estamos martes 23 de diciembre del 2025 y estamos alertando sobre esta situación. Amigos, vamos al corte. Tenemos que ir a un corte para comerciales y ya regresamos con otro tema que tiene que ver con el nacimiento de la Universidad Estatal Amazónica, que por ahí se han dado algunas interpretaciones sobre un pronunciamiento de la Corte Constitucional que no afecta en realidad a la universidad, pero hay que aclarar que esto no afecta al nacimiento de las nuevas 4 universidades en la Amazonía. ¿Por qué? Les explicamos al volver luego de la pausa comercial. Espacio publicitario. Mi mamá siempre está ahí cuando la necesito. Aunque hace años se fue muy lejos, yo la siento cerquita mío. Si no me fue bien en la escuela, siempre está ahí. Si es que quiero galletitas de animalitos, también. Ella siempre encuentra la forma de demostrarnos cuánto nos quiere. ¿No, Abu? Gracias, mamá, por esforzarte para estar siempre conmigo. Mi mamá. Confianza es creer que el amor no tiene fronteras. Banco Pichincha, en confianza. En Guarinza, el futuro se escribe con educación. A través del programa Guarinza Educa, Lowell Mineral ha otorgado becas a 77 jóvenes de comunidades amazónicas, fortaleciendo sus capacidades y creando oportunidades reales para un mejor mañana. Para mí, la beca que me está dando Lowell es lo mejor que me había podido pasar. Estoy desarrollándome yo mismo y también estoy aportando también a mi comunidad. Antes de que recibiera la beca, la primera dificultad era pues la económica, ¿no? Pues fue muy importante pues que con la ayuda de la empresa pueda retomar los estudios y poder terminar. Esta beca para mí es muy importante ya que necesito darle un buen futuro para mis hijas y agradezco también a la empresa que me haya dado pues esta oportunidad de estar estudiando. Lowell Mineral Exploration, Proyecto Guarinza, buenos vecinos. Soenet, la conexión más rápida y estable en Morona, Sucúa, Logroño y Méndez. Olvídate de los problemas de conexión y experimenta el mejor internet de Morona, Santiago. Con Soenet estarás a un paso adelante en el mundo digital. Contrata ahora y recibe instalación gratuita, 22 canales en nuestra app y un súper descuento en tus 3 primeras facturas. Además, podrás participar en emocionantes concursos con la oportunidad de ganar increíbles premios, descuentos exclusivos y hasta mensualidades gratis. No te quedes atrás, ven hoy mismo y descubre un nuevo mundo. Más información en nuestra página web www.soenet.com.es, WhatsApp 099-725-5514 o visita nuestras oficinas en Maca, Sucúa y Méndez. Encuéntranos en redes sociales como Soenet. Nantucar, la empresa que te mueve al éxito. Vehículos Yetur, camionetas, camiones, volquetas y cabezales, desde 2.5 hasta 48 toneladas. Contamos con vehículos Yetur de 5 y 7 pasajeros, modelos 2026. Furgonetas en las marcas Jack, Carry y Maquinaria Sally. Por la compra de su vehículo 0 kilómetros, obtiene su licencia de manejo completamente gratis.
Ofrecemos planes de financiamiento y crédito directo. Reclame sus regalos, promociones y descuentos todos los días del año. Nantucar, nuevo local frente al Camal Municipal, Avenida 29 de Mayo y calle Turupamba. Separa tu test drive al teléfono 0980 37 50 36. Local principal, calles 29 de Mayo y Quiruba en Nantuplaza. Un vehículo 0 kilómetros. Su sueño se hará realidad con Don Diego. Nantucar, la empresa que te mueve al éxito. Papá Noel llegó a Centro Comercial La Bahía y vino cargado de regalos, juguetes, adornos navideños, nacimientos, árboles de Navidad, juegos de luces, todo con precios de fin de año. Además, perfumes, cosméticos, electrodomésticos, muebles, computadoras, celulares, pantallas gigantes con máxima tecnología, bicicletas, motonetas, motos, coches para bebés, vajillas, cristalería, camas, colchones, almohadas, relojes, muebles para interiores y exteriores, artículos de bazar y bisutería en general. Todo a precios de Bahía con crédito y grandes facilidades de pago. Una Navidad de ensueño con regalos, crédito y facilidades de pago. Centro Comercial La Bahía de Franklin Puente. ¡Qué buena gente! En esta Navidad te esperamos en la Suasti y 10 de agosto, junto a Hotel Heliconia. Teléfono 0999 340838. Fin de espacio publicitario. Ya estamos de vuelta. Las noticias en Primer Plano. Ya estamos de vuelta, señoras y señores, las noticias en Primer Plano a través del sistema de comunicación de la radio Amazónica 100.1 en FM. Vamos con lo anunciado. Hay una situación que se ha vuelto quizás un tanto dudosa respecto al pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el nacimiento de nuevas universidades. No es que solamente en la Amazonía se están tramitando la creación de 4 universidades para las provincias de Sucumbíos, de Orellana, de Zamora Chinchipe y de Morona Santiago. No solamente son estos 4 trámites. Hay un mundo de trámites de establecimientos de educación superior que están buscando la aprobación para operar en el Ecuador. Se están tramitando la creación de nuevos centros de educación superior. Y la Corte Constitucional fue consultada respecto a un tema que tiene que ver con el nacimiento de las universidades. Y la Corte Constitucional ha sido clara en que la propuesta de modificación a un artículo de creación de las universidades y escuelas politécnicas deberá darse sin requerir estudios técnicos, es decir, una factibilidad técnica, lo que sí se hizo por parte de la SPOCH para la creación de la Universidad Estatal de Morona Santiago y la universidad también en Sucumbíos. Entonces, la creación de nuevas universidades y escuelas politécnicas sin informes previos vinculantes no es posible. Esto rechazó la Corte Constitucional. Tienen que realizarse informes previos vinculantes aprobados para poder crear una universidad. No se puede crear una universidad porque la ciudad pide, porque la autoridad tramita y porque ya se haga la universidad. No, de ninguna manera. Lo que entregó la SPOCH es el expediente de una serie de estudios, de consultorías hechas para el nacimiento de una universidad según las pertinencias que se dan. Se ha elegido ya las carreras, se debe conocer en enero el tema de dónde va a ser la sede, y en este momento estamos
informando que este expediente está en manos del Consejo de Educación Superior, CES, quienes elaborarán un informe para que siga el trámite respectivo. Ese es el camino que intentaron a través de la Corte Constitucional evitar algunos trámites de creación de universidades. No se puede crear así nomás las universidades. Por eso nosotros vamos en buen camino y esto lo ratifica en una entrevista entregada por parte del doctor Iván Cárdenas, abogado, que da a conocer en la página Expresa de Morona, Santiago, sobre esto que debe ser interpretado como tal, que no afecta al nacimiento de las 4 universidades de la Amazonía, porque sí estamos cumpliendo, por lo menos las 2 que se le encargó a la SPOCH, han cumplido, ya tienen los expedientes y ya están muy cerquita, porque con un informe favorable del Consejo de Educación Superior ya pasaría a la Asamblea. La Asamblea tendrá que tratarlo en el CAL, revisar todo en el Consejo de Administración Legislativa, que es el CAL, y entonces ellos dicen sí, todo está en regla, pase al Pleno para que se debata y se apruebe, en primera, en segunda, como lo señala el reglamento. La Asamblea aprueba e inmediatamente pasa a conocimiento del Ejecutivo, del Presidente de la República, quien debe poner el ejecútese y publíquese en el registro oficial. Ese es el camino. Falta poquito. ¿En qué tiempo se hace esto? Ya depende de las autoridades de nuestra provincia, ya depende de los asambleístas, del gobernador, que gestionen, que sigan el trámite y exijan que no se quede archivado y se demore ahí por algún tiempo. Que no vaya a dormir el sueño del olvido. No, que vaya el trámite, que el Consejo de Educación Superior analice, resuelva, informe, elabore el informe y envíe a la Asamblea. Y la Asamblea igual, hay que moverse ahí para que ingrese al orden del día y rápido. Esto podría hacerse en cuánto. Dicen que en menos de un mes el Consejo de Educación Superior ya entregará ese informe. Listo, enero entonces. Y luego pasará a la Asamblea. Bueno, esperemos que ahí se mueva. No pase más de un mes, no puede pasar más de un mes, entonces digamos febrero. ¿Listo? Entonces en febrero ya podríamos tener la pertinencia también, por supuesto, de dónde va a ser la sede. Eso ya tiene que tomarse la decisión en el camino luego de que el CES elabore el informe para enviar a la Asamblea. Y entonces, en este contexto, llegaríamos a marzo, en donde el presidente de la República pondría el ejecútese, se firme, se publique en el registro oficial, y ya, marzo, ya está la Universidad Estatal Amazónica. Y entonces, con sus carreras, ya puede comenzar a trabajar. Como no tiene infraestructura, como no tiene campus universitario, como no hay nada todavía en tema de infraestructura, como lo ha dicho el rector del SPOCH, utilicen las instalaciones del SPOCH. Abran 1, 2, 3 carreras de las 5 que están aprobadas, abran 1, abran 2 o 3. Y ya para el segundo semestre del año 2026, el próximo año, ya puede estar operativa, ya puede estar funcionando. Así debe ser. Y las autoridades tienen que actuar ipso facto inmediatamente. Ahí hay que verles. No estén tratando de empoderarse, de adueñarse de que son los salvadores del proyecto y que son los ejecutores y gracias a ustedes se da el nacimiento de la universidad. No vayan a politizar esto. Esta es una lucha de 20 años y más. Muchísimos nombres en el transcurso de estos 20 años han puesto su granito de arena para que la Universidad Estatal de Morona Santiago sea una realidad. Y hay que hacerla realidad lo más pronto posible. Veamos esta interpretación que bien la da a conocer el doctor Iván Cárdenas sobre esta decisión de la Corte Constitucional que no afecta a las universidades amazónicas. Reitero, veamos la nota. La Corte Constitucional del Ecuador rechazó la propuesta de modificación del artículo 354 para aprobar la creación de universidades y escuelas politécnicas sin requerir informes previos vinculantes ni procesos de planificación por parte del Estado. Este dictamen coincidió con el interés de contar con una universidad estatal en la provincia de Morona Santiago. El abogado Iván Cárdenas, en una entrevista
comentó las implicaciones de este dictamen de la Corte Constitucional de nuestro país. Bueno, en el contexto de lo que el día martes me parece que fue la presentación o la entrega oficial por parte de la SPOSH de los estudios técnicos que viabilizan la creación de la Universidad Pública Moda Santiago, en donde hubo un acto público convocado por el asambleísta Jarín y luego otro acto público horas más tarde auspiciado por la SPOSH, en donde estuvieron los alcaldes de Morona y me parece que autoridades de Sucúa. Justo ese día la Corte Constitucional publicó una sentencia o un dictamen. Resulta que en abril del año 2025 una persona había solicitado el dictamen de la Corte Constitucional para efectos de la aprobación de una reforma parcial al artículo 354 de la Constitución de la República. Esta norma constitucional regula sobre la creación de las universidades y exige la presentación y la realización de una serie de informes previos que permitan finalmente a la Asamblea Nacional la creación de las universidades. La propuesta de reforma parcial era de que solamente para crear las universidades y escuelas politécnicas tengan exclusivamente como requisito la aprobación de la Asamblea Nacional y evitar que se requieran los informes que detalla el artículo 354 de la Constitución de la República. La Corte Constitucional ha negado esta posibilidad de reforma parcial, es decir, para crearse universidades deben seguir generándose todos los informes. Ahora, con el contexto, lo que entregó la SPOSH es el primero de los varios procedimientos que se tiene que cumplir para la creación de la universidad. Con ese informe de la SPOSH, que es un informe del gestor que establece la supuesta viabilidad técnica académica para la creación de la Universidad Pública Moda Santiago, tiene que pasar luego al CES, luego al CACES y finalmente tiene que obtener un informe previo favorable que determina que esa propuesta de creación de la universidad está a tono y dentro de la planificación que tiene el gobierno nacional como parte de sus prioridades en el ámbito educacional y social. Y además necesitan algo adicional. Es menester que exista la certificación presupuestaria de los recursos necesarios para la creación de su universidad. En la propuesta de la SPOSH debe determinarse de qué forma es el financiamiento público y a través de qué mecanismo será el financiamiento privado de la universidad pública. En definitiva, la Corte Constitucional ha señalado que para crear las universidades deben seguirse cumpliendo con los informes que establece el artículo 354 de la Constitución de la República y además de la aprobación de la Asamblea Nacional, constar con una regulación en cuanto a un financiamiento sólido. Y aquí llama la atención. El gobierno nacional, nosotros vemos a través de su política social con un recorte permanente de presupuestos para el ámbito educacional, para el ámbito social. En la proforma y en el presupuesto del año 2026 hay un recorte de al menos 50 millones de dólares al presupuesto para las universidades. Entonces no encontramos lógica de que se vaya a permitir la creación de universidades públicas con financiamiento público. ¿Favorece o perjudica a los intereses de tener una universidad estatal acá esa resolución de la Corte Constitucional? Lo que ha hecho la Corte Constitucional simplemente es decirle que no hay cómo crear una universidad solamente por intervención de la Asamblea Nacional creando la ley de estas universidades. Tienen que seguir el mismo procedimiento. Lo que están haciendo ahora en ese procedimiento, lo que ha hecho con la entrega del SPOSH, como les dije, es el primer paso. De ahí tienen que seguir cumpliendo otros pasos, obtener informes a esos estudios, aprobación de informes previos favorables para que con todo ello vaya a la Asamblea Nacional. Es decir, lo que ha señalado la Corte Constitucional es que
debe seguirse el procedimiento que está arreglado en la ley y en la Constitución para crearse las universidades. Mientras se entregó los expedientes, se anunció que la SPOCH facilitaría sus instalaciones, su infraestructura para que la Universidad Estatal Morona Santiago arranque ya con sus actividades. ¿Cómo afectaría esta resolución de la Corte? A ver, no le afecta en nada la resolución de la Corte al procedimiento que están haciendo. Lo que posiblemente los asambleístas que quisieron o quieren abanderarse de este proyecto, que es un proyecto de mucha gente y es una ilusión de toda una provincia, es que pensaron que una vez obtenidos los informes del SPOCH ya van directamente a la Asamblea Nacional para contar con los votos y aprobar. Cuando lo que les está diciendo la Corte es que si quieren crear una universidad, lo que tienen que seguir es el mismo proceso que hasta ahora está arreglado. Ya no hay cómo saltarse, como es lo que pretendían. Ahora, respecto a la infraestructura, uno de los requisitos, entre varios fundamentales, que debe tener el estudio técnico académico de viabilidad que debe dar la entidad gestora, en este caso la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, SPOCH, es garantizar que la nueva universidad va a tener su infraestructura. Puede ser propia, puede ser infraestructura compartida. El rector de la SPOCH decía en sus declaraciones, y me imagino que eso está en el estudio que presentó la SPOCH, es que ellos le van a facilitar, no sé, mediante préstamo, comodato o arrendamiento, las instalaciones de la SPOCH para el funcionamiento de la nueva universidad pública en caso de crearse para Morona Santiago. Pero el señor rector indicaba lo siguiente: no es que los alcaldes de Sucue y Morona han donado los terrenos o los municipios de sus cantones. La SPOCH es propietaria de los terrenos y en los estudios técnicos indican que es la SPOCH es de la que está donando los terrenos que tienen en Sucue y los terrenos que tienen en Morona para efecto de que ahí funcione la infraestructura de la nueva Universidad Pública en Morona Santiago. Y él llamaba la atención a los alcaldes de Sucue y de Morona, porque es donde van a estar las sedes en caso de crearse, de que no solamente es cuestión de habilitar las vías como lo están haciendo y como han declarado los alcaldes, sino que tienen la obligación de gestionar los recursos necesarios para que comience a construirse en esos terrenos la infraestructura necesaria. Entonces, nosotros vamos viendo que puede que el estudio técnico, académico, educativo de la SPOCH pueda hacer que tenga sustento en lo académico y educativo, pero al parecer comienza a tener no una consistencia en cuanto a la infraestructura. Lo ideal es que la nueva universidad pública de entrada cuente con una infraestructura pública, y ahí es el papel, ahora sí, de las autoridades de Morona Santiago que, si creen que se va a crear, de unirse para efectos de obtener los recursos necesarios. Y ahí viene una contradicción con el gobierno nacional. Hay recortes presupuestarios para la educación pública, pues yo no sé de dónde van a sacar recursos para crear más universidades si la tónica del gobierno es reducir los recursos para la educación superior pública. Bueno, ahí están las declaraciones del doctor Iván Cárdenas, quien analiza esta situación del dictamen de la Corte Constitucional, que en realidad no afecta al nacimiento de las 4 universidades amazónicas que están cumpliendo con todos los parámetros técnicos y todo aquello que significan los estudios de factibilidad que son necesarios para crear una universidad. A alguien por ahí se le ocurrió que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el tema y que permita que sin cumplir algunos de estos requisitos se puedan crear universidades. Y la Corte Constitucional, como es lógico, ha dicho no, señores. Aquí hay que preparar todos los datos los técnicos, académicos que se requieren para el nacimiento de una universidad. Así es que hay que realizar los estudios pertinentes, hay que elaborar el expediente respectivo y hay que ir realizando todas aquellas exigencias que tiene la ley, sin alterar a ninguna de ellas. Ahora, la parte final a la que se refiere el doctor Iván Cárdenas en esta entrevista, hay un tema que han señalado los señores, en este caso, encargados de la creación de la universidad, que son el equipo de profesionales encabezado por el rector del SPOCH, que han señalado que alrededor de $33 millones existen para las
4 universidades, sí, y que ese dinero se va a utilizar para la construcción de la infraestructura. De lo que tengo conocimiento, sí hay desde la CTA esos recursos que por ley tienen que ser destinados para la construcción de la infraestructura que van a necesitar las 4 universidades. Se habló de cifras inclusive. Se dijo que de ese dinero 11 millones le corresponden a la escuela, mejor dicho, a la nueva Universidad Estatal de Morona Santiago. Entonces podríamos contar con cerca de 11 millones para la construcción de la infraestructura. Pero esto es ya, llámense edificios administrativos, llámense, en este caso, equipamiento, quizás cosas que va a necesitar, mobiliario, todo eso va a necesitar la nueva Universidad Estatal de Morona Santiago. Pero estos dineros no pueden ser utilizados, y eso lo dijo el rector de la SPOCH, Byron Vaca, indicando que ni un solo centavo se va a utilizar para aperturar calles, para colocar servicios básicos, alumbrado público, agua potable, internet, nada de eso. Los municipios, en este caso de Sucúa y el municipio de Morona, que son las dos ciudades que están potencialmente como candidatas para ser sede de la Universidad Estatal de Morona Santiago, esto no está definido dónde va a ser la sede. Quizás la pertinencia, la consultoría, dice el estudio técnico que se está realizando y que esto se entregará más o menos a finales de enero, febrero. La pertinencia sobre dónde se debe construir seguramente se hará en Sucúa o seguramente se hará en Macas. Entonces, o se dividirán facultades, podrían ser. Pero los municipios ya tienen que dejar expeditos de esos terrenos con apertura de calles, con alcantarillado, con agua potable, con todos los servicios básicos como es energía eléctrica, alumbrado público, internet. Todas las instalaciones deben estar para que la universidad construya ahí su campus universitario. Entonces, dinero sí hay para la construcción, para la infraestructura. Ahora, habría que realmente ver qué dice la CTA sobre este tema. ¿Cómo es que ese dinero existe ya? ¿O es que mediante la ley se destinarán estos recursos aparte para la construcción? Y otra cosa, que el día que hicimos la entrevista a Luis Arias, ¿no?, que estuvo con nosotros como parte de la veeduría del nacimiento de la Universidad Estatal de Morona Santiago, nos indicaba que en realidad las universidades que nacen deben estar, como las otras universidades, incluidas en el presupuesto general del Estado. Porque personalmente entendí que las 4 universidades amazónicas que van a nacer estatales van a tener el financiamiento de la CTA. Y la CTA tiene recursos de todo lo que son la explotación de materias, recursos naturales en la Amazonía, llámense petróleo, hidroeléctricas, minería en general. Todos estos aspectos, las regalías y utilidades, porcentajes de estas regalías y utilidades se depositan en la CTA. De ahí se iba a crear el presupuesto anual de las universidades. Pero muy acertadamente Luis Arias nos decía, ¿y qué pasa si bajan los niveles de producción de petróleo, se acaba la producción del cobre, del oro, de las hidroeléctricas y la situación cambia? ¿Qué va a pasar con las universidades? ¿De dónde van a sobrevivir? Por eso es que tienen que estar dentro del presupuesto general del Estado para poder ser operativas. Claro, así debe ser. Entonces, por ahí tienen trabajo las autoridades, los asambleístas tienen mucho trabajo, y los alcaldes, no solamente de Sucúa y de el Cantón Morona, de la ciudad de Macas, y no solamente los alcaldes, los gobiernos parroquiales, que de una u otra manera se ven beneficiados, todos nos vemos beneficiados con el nacimiento de esta universidad. ¿Y qué decir del gobierno provincial? ¿Y qué decir del gobernador? Este es el momento, autoridades, de unirse y seguirle la pista
al nacimiento de esta universidad. Ya la parte técnica académica, con el pronunciamiento del Consejo de Educación Superior que sea favorable, ya estamos al otro lado. Lo otro es político, asamblea, presidencia de la república, ejecútese y se fue a la universidad. Autoridades, que alguien lidere, por Dios, que alguien tome la posta, la batuta y diga, se convoca a los asambleístas, al gobernador, al prefecto, a los alcaldes y a los presidentes de los gobiernos parroquiales de Morona Santiago a una asamblea de autoridades para tomar resoluciones sobre el papel que ustedes van a jugar como autoridades para que esta universidad no siga dilatándose en cuanto al tiempo y ya para el mes de abril, mayo, ya esta universidad esté operativa, funcionando. Eso es lo que hay que hacer. ¿Quién lidera esto? ¿Quién dijo yo? ¿Quién alzó la mano? ¿Quién va a hacer este liderazgo? Necesitamos liderazgo en este sentido. Sí hay una veeduría ciudadana, sí hay, con verdaderas personalidades que están haciendo el seguimiento, pero no es suficiente. Ahí necesitamos una acción conjunta de los tres asambleístas. Queremos verles juntos a los tres asambleístas, al prefecto, al gobernador, a los alcaldes, a los señores presidentes de los gobiernos parroquiales. Vamos, que alguien lidere, que alguien haga la convocatoria para ver la respuesta que dan las autoridades a este tema. Por favor, no nos vamos a dormir en los laureles. Tenemos que generar el trámite respectivo para que no se dilate en el tiempo el nacimiento de la Universidad Estatal de Morona Santiago. Bueno, esto es lo que queríamos decirles sobre la universidad. No dejemos que el tiempo pase, ya está bien, estamos en la Navidad, que el fin de año ya. Pero lunes 5 de enero, señores, a liderar este proyecto del nacimiento de la Universidad Estatal de Morona Santiago. La SPOS tiene sus responsabilidades, sí, ya las cumplió. Ahora tiene que venir la parte de las autoridades, de la ciudadanía, y luego de eso la parte política también. Bueno, vamos a continuar, son las 8:19. No quiero despedir el informativo antes de hablar de la influenza, la supergripe, a la que se le llama así, supergripe, la influenza A H3N2, que ya está, y justo llegó esta temporada, y que ya tenemos un primer caso, y que justo nos llega en plenas festividades de Navidad, cuando hay concentraciones masivas, cuando hay pases de niño, cuando hay novenitas, cuando hay conciertos, cuando todo el mundo anda regalando caramelos, andan regalando canastitas, con buen corazón, de una nobleza, de una amabilidad extraordinaria. Muchos están de candidatos también, tratando de ganar simpatía, con una fundita de caramelos, que esperemos las funditas de caramelos no estén caducadas, no estén en proceso de descomposición las galletitas y los caramelos que sean de cuántos años atrás. Por favor, señores que están cumpliendo el papel de Papá Noel, entregando funditas de caramelos, pues gracias, el gesto es muy noble, muy loable, pero que sea una cosita de agradecer, porque por ahí están publicando en las redes sociales la descomposición en la que se encuentran las galletas o los caramelos que han entregado algunos de los mecenas de la Navidad. Tener mucho cuidado con este sentido. Y también tener cuidado, porque mire lo que pasa, y no es que uno quiera generar polémica, no es nuestro estilo, pero sí hay que llamar la atención a autoridades que, con el afán de quedar bien, con el afán de llegar hacia las personas en estado de vulnerabilidad, han ido al hospital a entregar caramelitos, a entregar funditas, a entregar regalos, a hacer actividades propias de la Navidad. Y como ustedes conocen, con esto de la influenza A H3N2, la supergripe que ya está en el Ecuador,
El Ministerio de Salud ha dicho que es prohibido ingresar a clínicas, a dispensarios médicos, a hospitales, tanto públicos como privados, sin mascarilla. Todo ciudadano, sin excepción alguna, tiene que utilizar una mascarilla para ingresar al hospital. Y aquí voy a hacer un pequeño comentario. El día de ayer me encontré con una persona conocida que está buscando que se le haga una cirugía en el hospital y tenía una cita médica en el Hospital General de la ciudad de Macas. ¿Y sabe qué pasó? Esta persona llegó caminando al hospital porque no tenía ni para el transporte, ni para el bus, peor para comer. Y tenía que ir a su cita porque está próxima a una cirugía. Llegó y le dijeron no puede ingresar porque no está puesta la mascarilla, tiene que venir con mascarilla. ¿Sabe qué dijo esta persona? No tengo un solo centavo. No puedo comprar una mascarilla. Tengo una cita médica. Y que el 5 de enero tengo una cirugía y no puedo perder esta cita. Entonces uno se pone a pensar y reflexionar y dice, ¿por qué no los hospitales al ingresar tienen las mascarillas? ¿Por qué no lo tienen? Si no es para todos y hay gente que sí puede comprarse una mascarilla y llegar al hospital con una mascarilla, ¿por qué en el hospital no tienen una caja, unas cajas de mascarillas, por Dios? Para que la persona que no tiene un solo centavo y no puede comprar una mascarilla para ingresar, le digan, tenga su mascarilla, ingrese. Es terrible, casos como estos están pasando. Es inconcebible aquello. No, uno no logra entender, realmente no logra entender. ¿Y a qué quiero ir? Y no quiero causar polémica, no quiero presentar imágenes, pero autoridades, funcionarios, llegaron al hospital a entregar caramelitos, a entregar regalos. Qué bueno, buen gesto. Felicitaciones, gracias, porque hay que ser desprendido y para conseguir eso, o uno saca del bolsillo, o saca de donde no hay, pero lo hace, ¿no es cierto? Eso innegable que hay que reconocer. Pero las autoridades y los funcionarios de una institución X, ustedes ya descubrirán poco a poco de quiénes se trata, todos ellos en el hospital sin mascarilla. Ninguno ha puesto una mascarilla. Saludando como buenos políticos, como buenas autoridades, entregando personalmente dentro del hospital a familiares y pacientes y sin usar mascarilla. ¡Qué contradicción tan terrible! Las autoridades que deben dar ejemplo. Si hay un decreto del Ministerio de Salud que dice que se deben ingresar a los centros de salud, a los dispensarios, a las clínicas de los hospitales públicos o privados, de toda la red nacional del Ministerio de Salud, con mascarilla. Nadie puede ingresar, nadie puede circular dentro de los hospitales, centros de salud, sin mascarilla. Y vaya a ver cómo llegan a autoridades y funcionarios sin mascarilla con el objeto de hacer una acción social, que está bien. Pero ¿y dónde está el ejemplo? Y contrario a aquello lo que les conté de esta persona que no pudo ingresar porque no tenía una mascarilla y perdió su cita médica y a lo mejor no puede hacerse su cirugía el 5 de enero. Qué absurdo, ¿no? Bueno, ¿por qué les damos tantos de estos antecedentes? Porque tenemos que cuidarnos. Están encendidas las alertas por este virus, por esta variante de la supergripe, y queremos que ustedes sepan qué hacer. ¿Sí? ¿Qué debe hacer si usted ya siente que está contagiado de la influenza AH3N2? ¿Qué recomiendan los doctores? Veamos, aquí, póngale atención, póngale oído, por favor. Una nueva variante de la influenza, la H3N2, conocida como supergripe, ha generado alerta por su alta capacidad de contagio y mayor agresividad. Los síntomas más agudos hacen el calificativo, en definitiva, supergripe, porque te manda a la cama más tiempo.
Esta variante presenta nuevas mutaciones que la hacen más fuerte y que se adapta más rápido a nuevas personas. Durante esta época del año es habitual la circulación de gripes e influenza. Sin embargo, al tratarse de una nueva variante, el sistema inmunológico no está adaptado para enfrentar el virus. Por eso, la principal medida de protección es la vacunación. Una vez contagiado, los síntomas son similares a los de una gripe común, pero más intensos. Fiebre, escalofríos, sudoración, cansancio y dolores musculares. Si es que tienes síntomas, aíslate. Si tienes síntomas, quédate en tu casa, evalúate, hidrátate. Existen antivirales para el tratamiento que deben administrarse en dosis adecuadas y bajo supervisión médica. Las autoridades de salud advierten que en ciertos pacientes con condiciones preexistentes, la enfermedad puede llegar a ser mortal. Pacientes crónicos puede agravarse. Una de las cuestiones que puede terminar con el paciente es una neumonía agresiva. El primer caso de la nueva cepa se confirmó en el austro del país el pasado 20 de diciembre. Bien, entonces ahí están las medidas que debe tomar ante esta situación. Amigos, vamos a ir con deportes, algo de deportes, por favor, para ir cerrando ya el informativo de hoy. Vamos con información deportiva. Con el auspicio de Alcaldía del Cantón Logroño, Melina Barahona, alcaldesa. Especialistas de la información deportiva. Deportes en primer plano. Vamos entonces con la información deportiva ya en la parte final de este encuentro. Ecuador termina el año entre las mejores selecciones del mundo. En la última clasificación publicada por la FIFA, la selección nacional de Ecuador está ubicada en el puesto 23 del ranking internacional. La tricolor mantiene esta posición gracias a sus buenos resultados a lo largo del año, lo que le permitió sumar 1.591 puntos en el escalafón mundial. Ecuador demostró ser una verdadera potencia en Sudamérica al terminar las eliminatorias mundialistas como la segunda mejor selección del continente, superada únicamente por Argentina, como usted ya conoce. El ranking FIFA evalúa el rendimiento de las selecciones según sus partidos oficiales y amistosos, por lo que esta ubicación refleja el trabajo sostenido del equipo ecuatoriano durante la temporada. Ecuador dentro de las 23 mejores selecciones del mundo. Ojalá que esto lo demostremos en el Mundial, ya en lo que tiene que ver a los resultados que debemos obtener en cuanto tiene que ver ya al rendimiento en el Mundial de Fútbol. Hacia allá debemos ir, hacia allá hay que propender, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que realmente podamos hacerlo así. Vamos con otra información, señoras y señores. Carlos Grueso se despide de Liga de Quito, jugará en México. Esta es una de las tantas noticias de salida y contratación de jugadores para la nueva temporada. Ya se van haciendo los planteamientos y el Festival de Pases ha comenzado. Durante su etapa en Liga de Quito, Carlos Grueso disputó un total de 51 partidos, anotando 4 goles y brindó 3 asistencias. Muy poco, ¿no? El nivel de asistencias y goles, pero su trabajo más es de bloqueo de marca en medio campo, no es un delantero, obviamente. A pesar de que en Liga de Quito buscaba extender el vínculo contractual de Carlos Grueso, el volante decidió no renovar y se despidió de la hinchada a través de un mensaje en sus redes sociales. Gracias, liguistas. Hoy me toca cerrar esta etapa con el corazón lleno. Gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido y por estar presentes ahí en las buenas y en las difíciles. Vestir esta camiseta fue un orgullo y una responsabilidad enorme, escribió el mediocampista. Me llevo momentos inolvidables, aprendizajes y un profundo respeto por esta gran hinchada de esta institución. Gracias a mis compañeros y en fin, ahí se despidió pues en una entrevista también por ahí con alguna estación colega. En todo caso, pues así es como el Festival de Pases ya se van dando
en torno a las situaciones que se van generando en lo que a deportes se refieren, y claro, ahí hay algunas novedades. Liga de Quito también anuncia que iniciará su pretemporada el 15 de enero del 2026. Se fueron de vacaciones, ¿no? La mayoría de equipos están de vacaciones. Liga ya habla de su pretemporada para el 15 de enero del 2026. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos en lo que a deportes se refiere. Ya el tiempo se nos fue. Estamos en las 8:31. Gracias por su sintonía. Esté atento siempre en la página de GTV Macas y en las diferentes plataformas digitales de GTV Macas y la radio amazónica 100.1. Usted encuentra información de primera mano al instante. Por hoy no es más. Felicidades. Muy buenos días, Ecuador tricolor amazónico. Con el auspicio de Alcaldía del Cantón Logroño, Melina Barahona, alcaldesa. En primer plano, las noticias del Ecuador y el mundo. La Amazonía al día. Mañana un nuevo encuentro con la verdad. Las noticias en primer plano. Por Digital TV, Canal 28. Y la Radio Amazónica.